Bienvenidos a El Debate, el espacio donde exploramos múltiples perspectivas sobre los textos y las ideas fundamentales que moldean nuestro entendimiento. Imagínate por un momento que viertes agua y aceite en un frasco transparente y lo agitas con todas tus fuerzas. Por unos instantes, la turbulencia crea una emulsión opaca, o sea, parece un solo líquido caótico. Sí, todo mezclado. Exacto. Podrías pensar que esas dos sustancias se han fusionado para siempre. Pero si dejas el frasco sobre la mesa, si le das tiempo, la física hace su trabajo. Inevitablemente, el aceite sube y el agua se asienta. Claro, se separan. Sí, siguen compartiendo el mismo recipiente, pero su separación es innegable. Y bueno, la pregunta central que nos reúne hoy es si podemos aplicar esta misma, digamos, física a las interacciones humanas. En cualquier proceso de negociación, ¿es realmente posible separar a las personas del problema? Pues mira, el problema con esa analogía es que, en la vida real, los seres humanos no somos líquidos inertes respondiendo a leyes físicas predecibles. Ya. O sea, somos la turbulencia misma. Cuando hablamos de negociar, desde quién se queda con la casa en un divorcio, hasta, no sé, cómo se traza la frontera entre dos países. Casos muy distintos, claro. Totalmente. Pero en ambos, la teoría nos pide hacer una distinción clínica. Y ese es el núcleo del texto que analizamos hoy. Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder del proyecto Harvard de negociación. Un clásico absoluto. Lo es. Revolucionó el campo al proponernos que no tenemos que elegir entre ser negociadores duros, que destruyen relaciones, o negociadores blandos que ceden en todo para evitar conflictos. Nos dice que podemos ser duros con el problema y suaves con las personas. Lo cual para mí es una distinción fundamental y completamente operativa. Todo negociador tiene dos intereses que operan en paralelo. Tiene un interés en la esencia, o sea, el resultado del acuerdo, y tiene un interés en la relación con la otra parte. Ajá. El error trágico del regateo posicional tradicional es que fusiona estas dos cosas. Cuando te atrincheras en una posición, tu identidad, tu ego y tu orgullo se funden con esa postura casi de inmediato. Sí, porque se siente personal. Exactamente. Si cedes en el precio, sientes que estás cediendo en tu valor como persona. La premisa del método de Harvard, que yo defiendo aquí, es que mediante técnicas estructuradas podemos aislar el problema humano y tratarlo directamente, desenredándolo del problema material. Bueno, lo siento, pero simplemente no te compro esa idea. ¿Por qué no? Como marco teórico es de una elegancia indiscutible, de verdad. Pero peca de un optimismo casi ingenio sobre la arquitectura cerebral humana. El propio texto advierte que, y cito, la relación tiende a entremezclarse con el problema. Sí, lo reconocen. Pero es que yo diría que no es una simple tendencia, es una ley de gravedad psicológica. O sea, nuestro cerebro evolutivo, específicamente la amígdala, no hace una distinción clara entre una amenaza física y una amenaza abstracta a nuestro estatus o identidad. Bueno, pero el método no ignora el cerebro, simplemente nos da herramientas para... Espera, piénsalo en un contexto cotidiano. Estás negociando un aumento de sueldo, y cuando tu jefe te ofrece una cifra menor a la que esperabas, no procesas esa oferta como un simple ajuste presupuestario corporativo. Tu cerebro lo interpreta como, no valoran mi trabajo, me faltan al respeto, o hasta están amenazando la estabilidad de mi familia. Tratar de desenmarañar limpiamente nuestras emociones más viscerales de la realidad objetiva del salario es una ilusión. La percepción de falta de respeto es el problema principal, no un obstáculo periférico. A ver, entiendo de dónde vienes, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre ese mismo mecanismo psicológico. Adelante. No se trata de negar que la amígdala se encienda. Se trata de qué hacemos con esa información una vez que está sobre la mesa. El libro reconoce explícitamente que somos criaturas fuertemente emocionales. Sí, lo hace. La propuesta no es extirpar la emoción, sino tratar los problemas de las personas como una variable independiente que requiere su propio proceso de resolución. Y el primer paso para lograrlo es abordar cómo vemos el mundo, es decir, las percepciones. Ajá. Piensa en el ejemplo clásico del libro sobre el inquilino y el propietario que discuten el alquiler. Viven realidades paralelas. El inquilino ve un apartamento que necesita pintura y reparaciones y siente que el alquiler ya es un abuso. Claro.
Y el propietario ve a un inquilino que maltrata la propiedad y siente que lleva años absorbiendo costos de inflación. Exacto. Son narrativas contradictorias sobre los mismos metros cuadrados. Y cada uno está absolutamente convencido de que su narrativa es la verdad objetiva. Pero ahí radica la genialidad del método. En lugar de discutir sobre quién tiene la verdad, el método te obliga a mapear esas percepciones opuestas y hacerlas explícitas. Ya. El error cognitivo más común es deducir las intenciones del otro a partir de nuestros propios miedos. El propietario teme perder dinero, así que asume que el inquilino intente estafarlo. Sí, es un sesgo clásico. Y al poner estas percepciones bajo la luz, al tratarlas como puntos de vista legítimos y no culpar al otro, logras aislar el cortocircuito. Si yo te digo, veo que te preocupa el estado del apartamento, estoy validando tu percepción sin ceder un solo centavo del alquiler todavía. Estás desactivando la amenaza a la identidad de la que hablabas antes. ¿No crees que eso es separar a la persona del problema? Pues mira, esa es una táctica de desescalada fantástica para disputas comerciales de bajo nivel. Solo de bajo nivel. Sí, porque choca contra un muro de concreto cuando escalamos la complejidad del conflicto. El texto afirma unas páginas más adelante que el conflicto no reside en la realidad objetiva, sino en las mentes de las personas. Sí, y esa frase, a mi juicio, dinamita la premisa de la separación. Si los temores, los traumas y las percepciones son literalmente la materia prima del conflicto, entonces la subjetividad de la persona constituye el problema objetivo a resolver. Pero eso no impide que los tratemos por separado. Miremos el ejemplo que da el libro sobre disputas fronterizas, ¿no? Como la de Marruecos y Argelia sobre el Sáhara Occidental. No estamos hablando de un contrato de alquiler, estamos hablando de historia, de sangre derramada, de identidad nacional. Terreno muy complejo, sí. No existe un estudio geológico o un mapa histórico que vaya a resolver ese problema sustantivo, porque la tierra no es el problema, el orgullo nacional y la validación histórica lo son. Ya veo a dónde vas. Pretender decirle a una nación, separemos su identidad histórica del pedazo de arena por el que están peleando, es fundamentalmente malinterpretar la anatomía de la disputa. Ahí, la persona y el problema son una amalgama indivisible. Es un desafío colosal, sin duda. Pero, a ver, ¿no es justamente en escenarios de tan alta volatilidad donde necesitamos desesperadamente una herramienta de separación? ¿Y cómo separas historia y tierra? El texto utiliza una analogía que personalmente me parece muy iluminadora. Nos pide que observemos las percepciones de la contraparte con la misma curiosidad clínica que tendría un científico estudiando escarabajos bajo un microscopio. Escarabajas. Sí, escarabajos. No juzgas al escarabajo, no te enojas con él por tener 6 patas, simplemente lo observas como un fenómeno. Ya. Cuando un país o una persona expresa una demanda profundamente irracional o cargada de trauma histórico, el instinto posicional es reaccionar, defenderse, atacar de vuelta. Exacto. Pero si das un paso atrás y aplicas la regla del microscopio, puedes decir, oye, qué revelador, su visión del mundo les exige esta demanda. Tratar la percepción profunda como un objeto de estudio conjunto es lo que permite que el diálogo continúe. Estás despersonalizando tu propia reacción al problema de ellos. Bueno, la analogía del escarabajo requiere un nivel de desapego zen que sencillamente no existe cuando tus intereses vitales están bajo fuego. No es fácil. Claro que no. Analizar la ira de tu oponente como si fueras un biólogo suena muy bien en un seminario de negociación, pero ignora cómo operamos bajo estrés. Y esto nos lleva al manejo del ego. A ver, hay un concepto central en el texto que es el de salvar el orgullo o proteger la imagen, lo que en inglés llaman saving face. Ajá, importantísimo. El libro relata el caso de un alcalde de una ciudad estadounidense frente a las demandas de empleo municipal por parte de la comunidad hispana. Los números y la lógica del acuerdo estaban sobre la mesa, pero las demandas iniciales estaban redactadas de una manera que hacían imposible que el alcalde aceptara sin verse como un líder débil que cedía ante presiones políticas. Claro, o sea, el acuerdo estaba estancado no por la viabilidad económica, sino por el empaque político. Totalmente. ¿Y cómo se resolvió? No fue separando a la persona del problema, fue reestructurando toda la solución sustantiva alrededor del gigantesco ego del alcalde.
Tuvieron que presentar el acuerdo de tal manera que pareciera que el alcalde estaba cumpliendo una promesa de su propia campaña electoral. Analicemos el mecanismo de esto. Te escucho. El ego del alcalde no era un tema lateral que pudieran aislar. El ego era la barrera absoluta. Tuvieron que resolver el problema acariciando y acomodando la vanidad del individuo. Si ignoraba su profunda necesidad de validación y de proteger su imagen pública, no había trato. Eso demuestra que la persona dicta la forma del problema sustantivo. Pues me parece que esa es una interpretación muy cínica de un resultado sumamente pragmático. Cínica. Yo diría realista. Yo lo enmarcaría de una manera completamente distinta. Reconocer que la otra persona tiene una audiencia a la cual responder y un ego que proteger y, digamos, hacer ajustes en la presentación no significa que se diste en la sustancia del acuerdo. Pero cambiaste la sustancia para adaptarla al ego. No. La comunidad hispana consiguió los empleos municipales que necesitaba. No se dieron el recurso sustantivo. Simplemente modificaron el envase para que el alcalde pudiera digerirlo sin activar ese reflejo defensivo del que hablábamos al principio. Bueno, el envase es parte de la sustancia a ese nivel político. Salvar el orgullo es conciliar un acuerdo con los principios y con la autoimagen de los negociadores. Y para demostrar empíricamente que las emociones sí pueden ser contenidas para que no destruyan la sustancia, quiero que miremos el caso del Comité de Relaciones Humanas en la industria del acero en la década de los 50. Ah, sí, un caso fascinante, pero con condiciones muy específicas. Pero ilustra perfectamente la mecánica de la separación. Imagina el contexto. Huelgas amenazantes, resentimiento laboral de años, una tensión casi insoportable en la sala de juntas. Sí, era un polvorín. Exacto. Y en lugar de pretender que la ira no existía o dejar que la ira descarrilara las discusiones sobre salarios y jornadas, implementaron una regla de procedimiento revolucionaria. Solo se le permitía enojarse a una persona a la vez. Si tú, como representante sindical, estallabas en ira y comenzabas a gritar, mi obligación procesal como representante de la empresa era escucharte en completo silencio, sin tomarlo como un ataque personal y sin reaccionar. Una regla estricta. Esto demuestra algo crucial. Podemos diseñar, digamos, contenedores procedimentales. Reconocemos la necesidad fisiológica de la catarsis, de soltar la presión, pero ponemos barandales metodológicos para que ese fuego no queme el contrato sobre la mesa. La ira de la persona corría por una vía y la negociación del acero por otra. O sea, es un logro metodológico impecable, eso te lo concedo. Pero detengámonos en lo que realmente significa crear ese contenedor procedimental. A ver. Tuvieron que inventar una regla artificial, una restricción antinatural en la conversación, precisamente porque sabían que la gravedad humana dicta que a un grito se le responde con otro grito. Y por eso funcionó. Funciona cuando estás en un comité estructurado con reglas explícitas. Pero ¿qué pasa en el 99% de las negociaciones donde esos barandales no existen? Si la percepción es el encendedor y la emoción es la gasolina, la forma en que vertemos esa gasolina es a través de nuestra herramienta más básica, el lenguaje. Cierto, la comunicación es clave. Y pretender que podemos higienizar el lenguaje para separar a la persona del problema es ignorar cómo nos comunicamos realmente. Ahí es donde disiento por completo. El método nos da una de las herramientas de comunicación más poderosas y aplicables que existen, que es el cambio de sintaxis. ¿Te refieres a las afirmaciones con yo? Así es. La directriz es clara. Hablar desde el yo en lugar de atacar al tú. Imagina que estamos en una disputa comercial y no me entregas el producto a tiempo. Si sigo mi instinto posicional, te diré, eres un irresponsable, rompiste tu palabra. Lo cual inicia una pelea de inmediato. O en un conflicto de pareja. Nunca me escuchas. Esa estructura lingüística es una condena. Neurológicamente te arrincona. Te obliga a defender tu identidad y dejas de escuchar el problema de fondo. Sí, te pones a la defensiva. Pero ¿qué pasa si cambio la estructura? ¿Qué pasa si digo, me siento profundamente frustrada porque el retraso está afectando mis operaciones? O me siento ignorada cuando hablo. Estás usando comunicación no violenta, claro. Pero, he eliminado la amenaza hacia ti. Te estoy describiendo el impacto que el problema tiene en mí. Ajá. Y este punto es clave. Mi afirmación se vuelve irrebatible. Tú puedes discutir si fuiste irresponsable o no, pero no puedes discutir cómo me siento yo. Al alterar la semántica, desactivo tu necesidad de defenderte. Ya.
y te invito a ver mi frustración como un problema conjunto que debemos resolver. Esta simple modificación es la prueba innegable de que la separación es accionable. Al cambiar las palabras, cambias el enfoque de la persona hacia el problema. Esa técnica es maravillosa bajo condiciones de laboratorio o en una oficina con aire acondicionado. Oh, vamos. No, en serio. Asume que el lenguaje es una herramienta quirúrgica y neutral. Y cuestiono profundamente la viabilidad de esto a nivel macro, usando el material de nuestro propio autor. ¿Qué ejemplo tienes en mente? Recordemos el trágico caso del secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, cuando viajó a Irán a principios de 1980 durante la crisis de los rehenes estadounidenses. Una de las crisis diplomáticas más tensas de la era moderna. Absolutamente. Waldheim llega a Teherán y en la televisión nacional, con toda la buena intención de aplicar principios diplomáticos, declara que ha llegado como mediador para intentar alcanzar un compromiso. Ajá. En nuestra arquitectura mental occidental, la misma arquitectura que escribió el modelo de Harvard, esas palabras son la cima de la civilidad, indican neutralidad, voluntad de flexibilizar posturas y separar a las personas del problema. Por supuesto. Sin embargo, en el idioma persa y en el contexto cultural iraní de ese momento, la palabra para compromiso tenía una connotación venenosa. Significaba que tu integridad se veía comprometida, que estabas vendiendo tus principios morales. Un error de traducción brutal. Y la palabra mediador se traducía como alguien que se entromete sin ser invitado, o sea, un metiche. El resultado de este esfuerzo por usar un lenguaje enfocado en el problema fue que su coche fue apedreado por multitudes furiosas y la misión de paz fracasó estrepitosamente. Es un ejemplo fuertísimo, lo reconozco. Lo que este ejemplo demuestra de manera irrefutable es que el vocabulario no es una simple herramienta que usamos para apuntar hacia la realidad objetiva. El lenguaje es la realidad. Las palabras están codificadas genéticamente con el bagaje cultural, histórico y personal del hablante y del oyente. El metajuego cultural de la comunicación siempre determinará el juego sustantivo. Por lo tanto, aislar el canal de comunicación del problema es a menudo una quimera. Ese ejemplo es devastador, sí, estoy de acuerdo. Pero la lección que extraemos de ese colapso en Irán no es que la cultura lo hace imposible, así que rindámonos ante la fusión de persona y problema. Entonces, ¿cuál es la lección para ti? Al contrario, el análisis que hace el método sobre este caso subraya la necesidad vital de preparación y empatía cognitiva. El fracaso de Waldheim no fue intentar separar el problema, fue que asumió que su marco lingüístico era universal. Ya. Se centró tanto en el problema sustantivo, que era liberar a los rehenes, que falló catastróficamente en tratar el problema humano preventivamente. No analizó cómo la otra parte escucharía sus palabras. Pero es que ese es mi punto. No puedes prever toda la carga emocional y cultural. El método no promete que los seres humanos dejarán de ser culturalmente complejos, irracionales o reactivos. Lo que ofrece, y creo que la mecánica de nuestras discusiones hoy lo valida, es un marco operativo. Al forzarnos a suspender el juicio sobre las percepciones, al diseñar válvulas de escape para la ira y al disciplinar nuestra sintaxis, logramos sortear nuestras propias trampas evolutivas. No ignoras a la persona humana frente a ti, la reconoces profundamente para evitar que sus peores impulsos boicoteen acuerdos que benefician a ambos. Pues mira, acepto que es un marco operativo que ha civilizado enormemente el campo de la resolución de conflictos. No le quito mérito a eso. Es un gran paso. Pero sostengo mi advertencia. La línea entre la persona y el problema es, por su propia naturaleza, sumamente porosa y frágil. Cuando el orgullo está herido, cuando la identidad cultural está bajo asedio o el ego se siente empequeñecido, esos factores no son distracciones en el camino hacia el acuerdo. Entiendo tu postura. En la gran mayoría de las disputas profundas, constituyen la verdadera arquitectura y sustancia del conflicto. Tratar de operar sobre el desacuerdo asumiendo que puedes separar limpiamente esa humanidad del problema es como intentar operar un corazón palpitante con la expectativa de no tocar una sola gota de sangre. Es una imagen fuerte. Es un ideal noble, pero debemos ser rigurosamente cautelosos para no caer en un reduccionismo tecnocrático. Al final del día, todos los problemas de una negociación son, en su origen y en su resolución, problemas humanos. Y sin embargo, me atrevo a decir que incluso en esta profunda divergencia sobre la viabilidad de la separación, encontramos un terreno común vital. ¿Tú crees? Sí.
Ignorar la dimensión humana o intentar tratar a la contraparte como si fuera un mero obstáculo mecánico o un cajero automático, que es el instinto básico del negociador posicional agresivo, es una receta que garantiza el desastre. 100% de acuerdo. Aplastar el ego del otro simplemente para arañar un centavo más en el precio de un contrato no solo es ineficiente en el corto plazo, sino que incinera relaciones que podrían ser fuentes de inmenso valor estratégico a futuro. En eso, la convergencia es absoluta. Ya sea que creas como tú que tienes el bisturí metodológico para separarlos quirúrgicamente, o que asumas como yo que están eternamente entrelazados como raíces de árboles centenarios. Ignorar la psicología, los miedos y el orgullo del individuo que tiene sentado al otro lado de la mesa es el camino más rápido hacia el fracaso, el estancamiento y el resentimiento crónico. Y eso nos devuelve al inicio de nuestra reflexión, a ese frasco agitado con agua y aceite. Obtenga el sí, no es una varita mágica, pero nos entrega una, digamos, centrífuga metodológica, un sistema para intentar aclarar el caos de nuestras disputas. Exacto. ¿Una herramienta más? Quienes nos escuchan probablemente tengan en mente ahora mismo un conflicto latente, ya sea negociando un presupuesto con un jefe, discutiendo responsabilidades con un socio o navegando un desacuerdo profundo con su pareja. El desafío intelectual que dejamos sobre la mesa es ¿hasta qué punto pueden aplicar esta separación en la práctica? Sí. La próxima vez que sientan que la conversación se convierte en un ataque personal, podrán visualizar las percepciones del otro como datos a analizar. Podrán cambiar su sintaxis para desarmar la amenaza. La respuesta definitiva sobre si el método sobrevive al impacto con la realidad humana queda, como siempre, en sus manos. Y yo solo les recordaría que, a veces, al agitar con suficiente fuerza ese frasco de las relaciones humanas y las disputas profundas, la turbulencia es tan grande que no obtenemos una separación limpia. Claro, pasa. A veces, para bien o para mal, lo que obtenemos es una emulsión, una solución química completamente nueva e inseparable. Y aprender a lidiar con esa emulsión es, tal vez, la verdadera maestría en la resolución de conflictos. Una reflexión perfecta que captura la complejidad de lo que hemos analizado hoy. Apreciamos enormemente que nos acompañen en este espacio y que se atrevan a explorar el porqué detrás de los métodos, yendo mucho más allá de las posiciones iniciales. Hasta la próxima.